Amados hermanos, Dios les bendiga, muy buen día. Bienvenidos a nuestro culto especial de domingo de resurrección. Vamos a tener un tiempo muy precioso escudriñando la palabra del Señor juntos esta preciosa mañana, y para ello voy a pedirle que usted me acompañe en esta oración. Señor amado, te doy gracias, Padre bueno. Gracias, Señor, por este tiempo precioso que tú nos permites, Señor, en tu palabra, Señor. Gracias, Señor amado, porque aunque no estamos, Señor, juntos, reunidos, Señor amado, de cuerpo, Señor, lo estamos en espíritu, Señor. Y yo te pido, Señor, por cada uno de tus hijos, Señor, que va a escuchar tu palabra, con quienes vamos a escudriñar. Seas tú, Señor, abriendo, Señor, nuestro entendimiento, Padre bueno, para que al recibir tu palabra, Señor, podamos ser hallados como tierra fértil, Señor, en la cual cae la buena semilla, Señor, y levanta árbol que da fruto a 100 por uno. Te pido también, Señor, por aquellos que están escuchando tu palabra por primera vez, Señor, a través, Señor amado, de las redes sociales, Señor, y te pido que seas tú, Señor, tocando de una manera poderosa sus vidas, Señor, puedan tener un encuentro contigo en esta hora preciosa, Señor amado. Padre, en tus manos entrego este tiempo, Señor, porque en tus manos estamos seguros, bajo la unción y dirección de tu Santo Espíritu. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Acompáñenme, por favor. Abra su Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, verso 11. La palabra del Señor dice así: pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: Shalom, les pasa a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: Shalom, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid del Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Aleluya, gloria a Dios. Esta preciosa porción de la Escritura nos narra lo que aconteció aquel día de resurrección, y esta presentación nos las hace el apóstol Juan. Tenemos la armonía en los evangelios sinópticos, que cada uno de ustedes, yo les voy a pedir que por favor pueda leer esa armonía. Va a ser de mucha bendición para comprender completamente todo el escenario. Más aquí en el Evangelio de Juan
Juan trae a revelación algo muy especial, algo que él está trayendo a la luz y lo hace describiendo en su evangelio temas que son profundamente intensas teológicamente. Es más, el evangelio de Juan se conoce como el evangelio apologético, quiere decir es un evangelio teológico altamente doctrinal. La palabra del Señor aquí nos va revelando, va asentando doctrinalmente puntos importantísimos en lo que es la doctrina cristiana, nuestra creencia, nuestra fe. Es más, permítame decirle lo siguiente: el apóstol Juan escribe este evangelio ya anciano de edad, no solamente en investidura, y lo hace justamente con el propósito de poder poner en orden toda la doctrina. En el tiempo que él escribe, la doctrina estaba sufriendo terriblemente por contaminaciones que habían sido metidas por una secta que se llamaban los gnósticos, que habían entrado, se habían llamado cristianos gnósticos, y habían entrado dentro de la iglesia y estaban enseñando lo que no era correcto, voy a decir así, herejías dentro de la doctrina. Entonces el apóstol Juan, de manera magistral, nos hace una presentación de una defensa y puesta en orden de la fe cristiana. Y este evangelio es preciosísimo en ese sentido, y tiene estas características que complementa a los otros evangelios, y cada uno de ellos se complementa el uno al otro. Por eso el Señor ha querido dejarnos a los 4 evangelios para que podamos tener esta bendición en nuestras vidas. Y aquí nosotros estamos leyendo la porción en la que el Señor nos está mostrando por mano del apóstol Juan lo que aconteció en el día de la resurrección. Esto es el primer día de la semana, dice la palabra del Señor. Esto es el domingo. Y yo quisiera que nosotros, tomando un poquito lo que estuvimos explicando el día de ayer en la exposición del día sábado, me gustaría poder ampliar un poco lo que estuvimos viendo y poder completar ahí la comprensión. Habíamos mencionado el día de ayer en la exposición de ayer hablamos sobre el sábado como el significado mismo del día de reposo, porque los discípulos, luego de la crucifixión, recordemos un poquito lo que estuvimos viendo también viernes. Habíamos visto de que a las 9 de la mañana empezó la crucifixión de nuestro Señor el día viernes, hasta las 12 de la mañana. Vemos nosotros que de 12 a 3 empieza un escenario de tinieblas, dice la palabra del Señor, y hubo tinieblas durante toda la tarde, durante todo ese tiempo, y a las 3 de la tarde muere nuestro Señor Jesús. Entre las 3 de la tarde y las 5, posiblemente antes tenía que ser de las 6 de la tarde, se hacen los preparativos para la sepultura del Señor, y el Señor es sepultado, y los que, vamos a decir así, tienen el honor de hacerlo, son José de Arimatea y Nicodemo, 2 discípulos que habían seguido al Señor Jesús y lo habían hecho, dice, de manera secreta, por no decir escondidos, ¿no? De tal manera que a las 6 de la tarde de ese día viernes, el 15 de Nisan, empieza el Shabbat hasta las 6 de la tarde del día sábado. Es como los judíos marcaban su horario y los días, de tal manera que los discípulos habían pasado todo el Shabbat en ese escenario, en esa circunstancia. Y permítanme mencionarles algo. Aquí ya la palabra del Señor nos va mostrando el día domingo, que empieza a relatar el Señor. El día domingo, ya dice la palabra, al amanecer del día domingo, vemos, si leemos los versos anteriores, usted lo va a hacer en su casa, vamos a ver cómo muy temprano en la mañana van a buscar al Señor, y obviamente encuentran la tumba vacía, porque el Señor había resucitado. Y ya nosotros hemos leído en los versos que acabamos de leer, entonces ya estamos leyendo un escenario muy precioso. Desde el verso 11
de cuando ya el Señor se presenta primero a María Magdalena, eso es en la mañana, y luego nos presenta un escenario ya al finalizar la tarde. Dice así el verso 19, acompáñenme nuevamente, esta mañana vamos a leer bastante la escritura y va a ser de mucha bendición. Escuche lo que dice la palabra del Señor. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y en medio les dijo Shalom. Aquí la traducción en la versión en español dice paz a vosotros. Pero permítame poder escudriñar estos versos, porque tiene mucha revelación lo que va el Señor mostrándonos. Lo primero que es importante de entender es que la palabra, el apóstol Juan nos revela que ya para el final del día domingo, la noche de aquel mismo día, el día domingo, estaban reunidos. La expresión en el original tiene más un sentido como de escondidos. Ellos estaban escondidos, posiblemente en el aposento alto, escondidos de miedo de los judíos, porque habían visto a Jesús y lo más probable ellos sentían era que ellos también serían también crucificados, para que la predicación, para que los discípulos del Señor Jesús y su doctrina, el Evangelio de Jesucristo, pudiesen morir con todos ellos. De tal manera que era una práctica que generalmente se hacía. De tal manera que yo quisiera que usted pudiese observar lo que estaba aconteciendo. Hay una expresión aquí que es la expresión de miedo. La expresión que se utiliza en ese escenario es una expresión de paralizarse. Era un miedo que los había paralizado. Estaban en pánico. La palabra del Señor nos menciona aquí que ese día ellos se encontraban escondidos, estaban con miedo en sus corazones, y lo que yo resaltaba el día de ayer y que hoy día me gustaría poderlo explicar un poquito más, lo que estaba aconteciendo, mis amados hermanos. Ellos estaban saliendo del día de reposo, pero no habían tenido reposo. Era algo que le había costado entender. Ayer lo explicamos muy detenidamente. Le había costado entender al pueblo de Dios de que ellos pensaban de que el día de reposo era un día como día, y no entendían de que era un escenario, un estado espiritual, el reposo. De tal manera que esperaban a un día a la semana, podían estar sin reposo todos los demás días, y suponían que en ese día tendrían reposo. Pero nos revela Hebreos capítulo 3 y 4, que ayer estuvimos escudriñando, de que ellos no entraron en su reposo. Es más, ni siquiera cuando salieron de Egipto, en el significado mismo de la Pascua, dice la palabra del Señor, que ellos salieron de Egipto y estuvieron 40 años en el desierto y no entraron en su reposo, a causa, dice, de su desobediencia, de su rebeldía, del pecado que había entrampado sus corazones. Así nos dice la palabra del Señor. De tal forma que aquí la palabra nos va mostrando de que los discípulos también estaban, voy a decir, en esa contradicción. Habíamos mencionado de que ellos estaban días antes, el domingo antes, justamente en la entrada triunfal del Señor Jesús. Ellos con la percepción de que empezaba el gobierno del Señor Jesús, empezaba el reino del Señor Jesús, y ellos gobernarían con Él. De tal manera que cuando acontece todo esto, era una semana, de un domingo al otro, era escenario completamente opuesto de ese triunfo en el que se encontraban el anterior domingo. Ahora se encontraban completamente, según ellos, derrotados, completamente abandonados, vencidos, confundidos, turbados, atribulados. Es así como se encontraban. ¿Por qué? Dice la palabra del Señor, todavía no habían entendido, a pesar de que todo lo que el Señor ya les había dicho y les había explicado el mismo jueves, en aquel periodo de conferencia, cuando ellos tienen la celebración de la Santa Cena, la última cena con sus discípulos. El Señor les explica y les aclara muchísimas cosas, pero ellos no terminaron de entender.
Y es importante, mis amados hermanos, que nosotros hagamos un esfuerzo importante en poder entender lo que la palabra del Señor nos va mencionando, nos va diciendo y nos va revelando, mis amados hermanos. Algo muy hermoso, muy precioso lo que acontece en este momento. Ellos que se encontraban con ese miedo, con esa ansiedad, con ese estrés, con esa depresión, porque se encontraban en ese momento tremendamente tristes y atribulados. Me atrevo a decir, estaban deprimidos por lo que había acontecido. Su maestro había muerto y ahora se encontraban completamente desorientados, sin saber qué es lo que iban a hacer. Dice que aquel día, las puertas cerradas, el Señor se presenta en medio de ellos, notando esto, que el Señor estaba con un cuerpo glorificado. Dice la palabra que un día nosotros seremos semejantes a Él. Este cuerpo de la humillación nuestra será un día semejante al cuerpo de la gloria suya, de tal manera que dice que Él se presentó en medio de ellos, las puertas cerradas. No se abrieron las puertas, Él apareció en medio de los discípulos y les dice algo que era algo profético, una palabra que se había convertido en un saludo para ellos, pero que no era un saludo, era una profecía, era una bendición preciosa, sublime y excelsa. La palabra shalom quería decir en el momento en el original, en su significado primitivo, quiere decir que tú tengas, mira lo que voy a decir, que tú tengas paz, quiere decir reposo en todas las áreas de tu vida, en espíritu, alma y cuerpo, que tú puedas reposar de manera integral. Pero permítame decirle algo, mi hermano, lamentablemente el pueblo de Dios enfocó el reposo solamente al cuerpo. ¿Cómo puedo decirlo? Se obsesionó, porque no encuentro otra palabra para poderlo significar. Se obsesionó en que el reposo tenía que ver con el cuerpo, de tal manera que hicieron leyes algunas que son difíciles hasta de entender. Había una normativa de la tradición judía que decía que era pecado, perdón la expresión, escupir en el día de reposo. ¿Por qué? Porque si usted escupía, estaba abonando la tierra y eso ya era trabajo. Tenía una cantidad de pasos que usted podía dar en el día de reposo. ¿Por qué? Porque si no, estaba violando el día de reposo, estaba infringiendo el día de reposo. Entonces, mire usted, el pueblo de Dios se mal comprendió el significado en completitud del día de reposo, mi amado hermano, del reposo de Dios. Ayer lo explicamos a detalle. Yo le suplico que usted, para poder ampliar lo que estoy diciendo, que yo lo necesito de base, pueda ver. Ya está disponible en nuestros canales de YouTube. Usted puede ver la predicación del día de ayer, en la que explicamos lo más detallado posible en lo que nos enseña la palabra del Señor sobre el reposo. Pero permítame decir ahora algo, mi amado hermano, acotando a lo que hemos estado estudiando el día de ayer. El pueblo de Dios hizo un enfoque solamente en el cuerpo. Pensó que el reposo tenía que ver con el cuerpo físico, en que yo no vaya a hacer trabajo, no vaya a hacer nada para reposar. Pero lo que la palabra del Señor nos estaba enseñando en el Antiguo Testamento era que para el pueblo de Dios era sombra de lo que había de venir. Era, ¿cómo puedo decirles? Era solamente la señalética del camino hacia donde debían caminar, para que un día pueda hacerse lo completo, lo perfecto. Y eso que está aconteciendo en este momento que estamos leyendo, mi amado hermano, cuando el Señor Jesús resucita, Él viene a sus discípulos y les dice Shalom. Y ellos primero lo entienden como ese primer impacto, un saludo, como decir hola. Se había convertido en un hola para el pueblo de Dios, shalom. Es más, muchas veces nosotros mismos en la iglesia nos miramos y nos decimos shalom, shalom. Y bueno, y hasta ahí llega, ¿no? Nuestra comprensión muchas veces suena a un saludo ahora cristiano, ¿no? Un poquito más espiritual, más eclesiástico, quizás. Pero, ¿sabe qué? Esa palabra tiene un significado precioso. Lo que está diciendo shalom quiere decir: ten reposo, ten éxito, ten completitud, sé realizado, sé feliz.
en todas las áreas de tu vida, en espíritu, alma y cuerpo. Y yo quisiera utilizar esta palabra teológica, el reposo. Ten reposo en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo. Quiere decir, de manera completa, que tú puedas entrar en el reposo de Dios. Ayer hemos aprendido de qué. El reposo no tiene que ver con un día en específico, sino que dice Hebreos, si no hubiese otro día, no habría dicho el Señor, si el Señor te dice hoy, entra en mi reposo, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la obstinación, como en el día de la rebeldía con la que vuestros padres me tentaron en el desierto, por lo cual dice yo juré en mi enojo que no entrarían en mi reposo. Y dice el escritor de Hebreos, miren, puesto que todavía falta que algunos entren en su reposo. Está hablando de cristianos, mi amado hermano. ¿Y sabe qué? Es importante que nosotros podamos entender a cabalidad, porque dice la palabra ahí en Hebreos que ayer estuvimos estudiando, dice, mas los que hemos creído, los que le hemos recibido, hemos entrado en su reposo. Y ahora permítame explicarlo teológicamente. Lo que está aconteciendo aquí, el Señor les dice a sus discípulos, Shalom. Y ellos lo miran, lo reconocen y se gozan, dice la palabra del Señor, de verle. Y el Señor les vuelve a decir, escuche bien ahora, voy a leerlo de nuevo, tome atención. El Señor vuelve a decirles porque Él necesitaba que ellos entiendan que no era que los estaba saludando, era que les estaba diciendo, ahora sí, van a poder tener ese completo reposo, que era una profecía en el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, y ahora en el Nuevo Pacto, una realidad que ahora nosotros podemos disfrutar, mi amado hermano, entrar en el reposo del Señor. Y ayer yo les decía, si usted me pregunta cuándo es el día del reposo, les decía hoy, y hoy es domingo, y si usted me pregunta mañana, yo le voy a decir hoy, porque dice la palabra del Señor, hoy. Si te dice hoy, Dios, entra en mi reposo, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Por qué? Porque el reposo tiene un principio, un alcance eterno, mi amado hermano. No de un solo momento, no de un solo día de 6 a 6. Eso tiene que ver con la vida en abundancia, que hoy día vamos a ver un poquito hasta donde nos alcance y nos dé el tiempo. Lamentablemente somos temporales y vamos aquí viendo el tema, ¿verdad? Dice así la palabra del Señor: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, Shalom. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya, mi amado hermano. Permítame decirle algo. Este es el momento en el que ese Shalom se estaba cumpliendo por primera vez en la vida del ser humano, voy a decir así. Esa completitud, después de la caída de Adán y Eva, había quedado como una promesa que acontecería cuando el Mesías vendría, y ahora el Mesías había venido y había completado, consumado es, dijo el Señor, y consumado fue. Gloria a Dios, aleluya. Y aquí ya estamos viendo algo que es precioso teológicamente. Les estaba mencionando, mis amados hermanos, ellos estaban, dice aquí, escondidos y con miedo, aterrorizados, en pánico. No había ningún reposo en su alma, no había ningún reposo en su espíritu. Y permítame decirle algo: si no hay reposo en el alma, tampoco hay reposo en el cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando estamos estresados, cuando estamos sin esperanza, desesperados, mis amados hermanos, entonces también nuestro cuerpo entra en un estado de alerta y de un estrés, y entonces no tenemos reposo, mis amados hermanos. ¿Y sabe qué? Qué precioso estudiábamos el día de ayer, que dice la palabra del Señor: si el Señor te dice hoy, entra en mi reposo. ¿Sabe qué? El Señor durante su ministerio lo dijo tantas veces, pero no lo entendían a cabalidad. Y hoy es necesario que nosotros también lo entendamos a cabalidad. El Señor les dijo a los discípulos, a la multitud:
venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor estaba invitándoles. El Señor le dice a Nicodemo, ese discípulo a escondidas, le dice a Nicodemo: Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. ¿Sabe qué estaba diciendo? El que no nace de nuevo no podrá disfrutar del reposo del Señor, de la presencia del Señor, del reino de Dios. ¿Sabe qué? A la mujer samaritana el Señor también le dijo: dame de beber. Y ella le cuestionó y le dijo: ¿cómo tú siendo judío me pides de beber? Yo siendo mujer samaritana. Y el Señor le dice: si tú supieras quién es el que te pide, tú le pedirías y Él te daría agua viva y no tendrías sed jamás. Todas esas expresiones, mi amado hermano, tienen que ver con el reposo, tienen que ver con entrar en ese descanso del Señor, en esa paz, como se traduce al español: paz a vosotros, shalom. Que podamos tener ese reposo, mi amado hermano, pero ese reposo en espíritu, alma y cuerpo, y de manera permanente, no solamente un día, como lo habían comprendido el pueblo de Dios. Los fariseos lo habían interpretado de esa manera. Y aquí la palabra del Señor les dice que el Señor les dice nuevamente: shalom. Y luego viene una declaración tremenda, sin precedentes, que yo quisiera que antes de explicarla, leer unos versos que nos van a ayudar. Acompáñenme por favor, Evangelio según San Juan, capítulo 14. El verso 15. Dice así la palabra del Señor. Recuerden, esto que estoy leyendo es el día jueves. Ahorita estamos el día domingo. El día jueves, esto es lo que el Señor les dice en el camino de la salida del aposento alto hacia el Getsemaní. Dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Me gustaría muchísimo que pudiésemos resaltar teológicamente, podamos entenderlo. Recuerden, el día jueves el Señor le está diciendo algo hermoso. Miren, les dice: les conviene que yo me vaya. Yo voy a parafrasearlo por favor en todo lo que dice en estos capítulos. El Señor les dice: les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, no les enviaría otro consolador, el otro consolador. Pero dice: les voy a enviar el otro consolador. ¿Qué está significando ahí? Él era el consolador en ese momento. Él era el Paracletos, es el original. El Paracletos tiene una sensación. El alcance de la palabra quiere decir algo muy similar en nuestro tiempo a un mentor, a un maestro, a un guía, a un abogado. Alguien que te cuida, te defiende, te protege, te enseña, te está capacitando, entrenando muy de cerca, te está guiando. De tal manera que el Señor les dice, Él está diciendo: yo he sido su Paracletos, pero les voy a enviar otro Paracletos, quiere decir otro consolador. El Espíritu de verdad, dice el Señor, les dice a sus discípulos. De tal manera que es importante entender lo siguiente, mis amados hermanos. Los discípulos caminaban con el Señor Jesús 24/7. ¿Qué quiere decir? Ellos estaban todo el tiempo. Era un discipulado muy precioso. En ese tiempo los rabinos elegían generalmente entre 11 y 12 discípulos, y cuando los elegían, los discípulos caminaban con sus maestros y eran instruidos por sus maestros en el caminar. El Señor había estado en ese discipulado con sus discípulos ya 3 años en ministerio. Y ellos habían caminado con el Señor, habían visto hacer milagros, habían visto enseñar, habían visto de su actuar, habían caminado con Él. Y lo que el Señor estaba diciéndoles a sus discípulos, y esto ya nos alcanza a nosotros, mis amados hermanos. Él estaba diciendo: yo voy a ir al Padre, pero les voy a enviar otro consolador.
Él va a estar con ustedes para siempre, todos los días. Él los va a guiar a toda verdad. Él va a ser sus paracletos, pero deben caminar con Él. Así, lo que el Señor estaba diciendo es, así como caminaron conmigo, deben caminar con el Espíritu Santo. Y eso es para nosotros, mi amado hermano, también. A partir de Hechos, los discípulos caminaron así con el Espíritu Santo. Así como caminaron con el Señor Jesús, así caminaron con el Espíritu Santo, en una comunión perfecta, de cerca, voy a decir así, completa, de libre acceso, lo que estoy queriendo significar, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, mis amados hermanos. Y quiero que usted note en estos versos que acabamos de leer, Juan 14:15, dice la palabra del Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ven ni le conocen. Pero vosotros, escuche bien, vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Qué es importante entender? Aquí la palabra del Señor nos está revelando que los discípulos hasta ese momento, el Espíritu Santo estaba con ellos. Y el Señor les dice, y estará en vosotros. En ese momento estaba con ellos, pero no estaba en ellos. Permítame hablar teológicamente. ¿Por qué no podía estar en ellos? Porque ellos no eran limpios. Y para que el Espíritu Santo pueda habitar, morar en una persona, hacer templo suyo, de una persona, necesita que ese lugar esté completamente limpio, santo y perfecto. Y eso solamente se podría lograr con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que en este momento ellos estaban el día jueves, el día viernes fue la crucifixión, el día domingo ellos estaban ya recibiendo ya el Señor Jesús diciéndoles Shalom. ¿Saben qué le estaba diciendo? Les estaba diciendo el Señor. Les estaba diciendo el Señor: ¿saben qué? Ya fui al Padre, ya presenté mi sangre perfecta, pura, sin mancha, y ha sido aceptada. De tal manera, mis amados hermanos, que Él ya estaba viniendo a darles esta buena noticia. Ahora pueden ser templo del Espíritu Santo. Lo que estaba aconteciendo aquí en el verso 14, el Señor estaba diciendo: el Espíritu ustedes le conocen, Él está con ustedes, pero estará en ustedes. Él vendrá a habitar en ustedes. Eso era jueves, el día domingo. Ahora vámonos ahí al día domingo, mi amado hermano. Ese primer día de la semana, el Señor se presenta, dice la palabra del Señor. Se presenta y le dice así: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio dijo: Shalom. Y cuando hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: Shalom. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Ese día, mi amado hermano, fue el día en que la primera vez los discípulos estaban recibiendo al Espíritu Santo dentro de ellos. Ellos, al ver las manos del Señor, su costado, su fe se completó. Ellos creyeron, al fin entendieron, lo vieron resucitado. Ya fue tan claro para ellos, y el Señor los vuelve a mirar, y ese saludo ya se convirtió en la promesa, y les dijo nuevamente: Shalom, paz a vosotros. Y luego dice que sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y en ese mismo instante, la palabra que utiliza el original es enfusao en el griego, que significa que ellos recibieron la presencia. Quiere decir que el Espíritu Santo vino a morar en ellos y fueron templo del Espíritu Santo. Por primera vez en la historia de la humanidad estaba aconteciendo algo maravilloso. Y voy a decirle algo, mi amado hermano: ahora el Shalom tenía un sentido para los discípulos. Fue perfeccionándose en el camino, conforme vamos estudiándose. Voy a decir, ellos fueron creciendo, madurando en su fe.
pero que es importante de entender, que yo quisiera significar en esta hora, mi amado hermano. ¿Sabe qué? Ellos estaban con miedo, estaban encerrados. Tal vez hoy día las circunstancias son diferentes, pero tal vez los sentimientos son iguales. Tal vez hoy día, mi amado hermano, tú te encuentras también encerrado con miedo por lo que está aconteciendo en esta pandemia. Y permíteme decirte algo, mi amado hermano. El Señor quiere que tú tengas ese shalom, esa paz, que tú puedas entrar en su reposo. Mi querido amigo, tal vez tú nunca has escuchado la palabra del Señor, tal vez de esta manera. Y ahora que estás escuchando, tú dices: yo he vivido siempre con miedo. Yo he vivido siempre sin paz. He vivido siempre en angustia, en depresión, en derrota. Creo que nunca se sintió alguien tan frustrado, derrotado como los discípulos antes de la resurrección, porque ellos creyeron que su maestro había muerto y ellos quedaron a la deriva. Lo que ellos habían proclamado, en quien habían creído, creyeron que se equivocaron, creyeron que estaban frustrados, que estaban derrotados. Mira la palabra que voy a utilizar: estaban fracasados. Tal vez tú te sientes fracasado. Tal vez ha pasado la vida, mi amado hermano, y ya han acontecido escenarios en tu vida que tú sientes que son un fracaso. Y te sientes triste, estás escondido tal vez en tu corazón con miedo. Así como ellos en el aposento alto, como mencionan algunos comentaristas. Escúchame bien, mi amado hermano, Dios quiere darte el reposo. Quiere que tú puedas entrar en su reposo, que tú puedas tener ese shalom. Pero para ello tú tienes que aceptar al Señor, su sacrificio, lo que Él vino a hacer, esta redención, y decirle: Señor, yo quiero ser templo de tu Santo Espíritu, Señor. Yo quiero tener ese shalom. Yo quiero entrar en tu reposo. Como dice la Escritura, si el Señor te dice hoy, ¿y sabe qué? El Señor te dice hoy, amado amigo, amado hermano, el Señor te dice hoy: entra en mi reposo. Y si hoy te dice el Señor esta invitación preciosa, no endurezcáis, dice la Escritura, vuestros corazones. Que no se endurezca vuestro corazón, mi amado hermano. Y usted puede decir: yo quiero el reposo del Señor. Yo quiero entrar en ese reposo. Permítame, para concluir, leer una porción más de la Escritura. Acompáñeme, por favor. Segunda de Corintios, el capítulo 5, el verso 17. La palabra del Señor dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Aquí el apóstol Pablo hace una explicación tan preciosa, mi amado hermano. Él dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Mi amado hermano, si tú vienes a Cristo, dice la palabra del Señor, que Él va a hacer todas las cosas nuevas. Dice que Él no va a tomar en cuenta tus pecados y tus errores, y tú vas a poder tener una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Y sabe qué dice aquí la palabra del Señor? Como si dice, tuviese el Señor rogando a través de nosotros. Os rogamos, dice la palabra del Señor, reconciliaos con el Señor. Y en esta hora, mi amado hermano, yo quisiera tomar estas palabras del apóstol Pablo y decir lo mismo. Rogamos en el nombre de Cristo Jesús que os reconciliéis con Dios y podáis entrar en su reposo, y este shalom alcance tu vida, mi amado hermano. Padre, te doy gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor.
Padre, yo te suplico por cada uno de tus hijos que está escuchando, Señor, a través, Señor, de los medios tecnológicos, Señor, de las redes sociales, Señor amado. Padre, te suplico, Señor, que esta palabra, que tu palabra, Señor amado, que no vuelve vacía, Señor, a ti, Padre, toque los corazones, Señor, rompa las cadenas, Señor, se pudran los yugos de impiedad, Señor, y haya una reconciliación en el ministerio de la esperanza y la reconciliación, Señor amado. Que cada uno de tus hijos pueda reconciliarse contigo y entrar en tu reposo, Señor amado. Y Padre, te suplico, Señor, por aquellos que no te conocen y que a través de este medio, Señor, están escuchando tu palabra. Padre, que tú les des, Señor amado, que se rompan las cadenas, Señor, se pudran los yugos, Señor, de impiedad. Que ya se abra su entendimiento, Señor. Sean convencidos, Señor amado, de pecado, de justicia y de juicio por tu santo y precioso Espíritu, Señor. Y puedan venir, Señor, a la reconciliación. Puedan venir a ti, Señor, aceptándote como Señor y Salvador. Padre, yo te lo pido, Señor, te ruego tu protección, Señor. Te ruego tu protección por tu pueblo, por tu iglesia, Señor, por la ciudad de Santa Cruz, por Bolivia, el mundo te suplicamos, Señor amado. Tenga tu misericordia, Señor amado. Este escenario, Señor, de calamidad, Señor, por misericordia, Señor amado, te suplicamos. Sea tú librándonos, Señor amado. Sea, Señor, acabando toda esta situación, Señor, de pandemia, Señor. Padre, en tus manos, Señor, estamos. Porque en tus manos estamos seguros, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Permítame un detalle más, mis amados hermanos, que siento en mi corazón. Yo quisiera que si alguno de vosotros nunca había escuchado la palabra del Señor, o nunca le entregó al Señor su vida y tal vez se escuchó antes, pero hoy día tú sientes que quieres entregar, yo quisiera que tú pudieses seguirme en esta oración, que tú puedas hacerla junto conmigo, ahí donde te encuentras, en tu hogar, ahí detrás de la pantalla. Acompáñame con esta oración. Señor, yo te doy gracias por este día. Te agradezco, Señor, porque no es coincidencia. Yo sé que ha sido tu amor que me ha alcanzado en esta hora. Y hoy yo te quiero pedir perdón por mis pecados. Me arrepiento, Señor, por mis pecados. Y te pido perdón. Y te recibo, Señor, y te acepto como mi Señor y mi Salvador. Te pido que tú escribas mi nombre en el libro de la vida. Desde ahora, Señor, tú eres mi Padre, yo soy tu Hijo. Y desde ahora soy templo de tu Santo Espíritu. Hoy, Señor, yo te digo sí para entrar en tu reposo. Y cada día será hoy en mi vida. Porque cada día, Señor amado, yo entraré en tu reposo. Gracias, Señor, te doy. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Así te pido, Señor, y te agradezco. Amén. Y amén. Dios te bendiga grandemente. La paz de Dios